tengo que empezar por darte las gracias por acceder De nada, a al hacer contrario. esta entrevista para el anuario de Glotopolítica. Estoy aquí en representación del Consejo de Redacción de la revista. Ya sabes que tenemos una sección en la cual entrevistamos a figuras que nos parecen emblemáticas del campo o campos más relevantes para nosotros, para el desarrollo de los estudios glotopolíticos que tratamos de ir estudiando y desarrollando dentro de la revista y algún otro tipo de espacios institucionales. Entonces, si te parece, me gustaría que empezaras hablándonos un poco de los proyectos en los que estás involucrado todavía en la actualidad. Bueno, ya hace 7 años que estoy jubilado, entonces disminuyendo mi actividad. Bueno, al inicio no, al inicio al contrario, he aprovechado más tiempo de libre para como previsto para 2 años más. Y esto era sobre todo sobre lingüística misionera. Voy a decir después la relación entre glotopolítica y lingüística misionera para mí. También trabajo sobre análisis de discurso. Últimamente, porque eso era, como diría, más bien inducción por fuera. Un amigo me preguntó hacer un artículo sobre la frontera lingüística entre México y Estados Unidos, entonces, y lo que pasa del otro lado de la frontera en Estados Unidos. Me he dedicado al español de Estados Unidos, sobre todo los chicanos, que tiene relación, claro, con mi área de trabajo anterior, México. También esto desde hace años y sigo hasta hoy, digamos, cuestiones de lexicografía latinoamericana, especialmente mexicana. Esas son mis actividades actuales que siguen, pero disminuyendo cada año. Ajá. ¿Y qué tal? O sea, que la vida después de la jubilación ha sido, de hecho, buena para tu trabajo de investigación, ¿verdad? Sí, sí. Al inicio, bueno, estaba yo menos ocupado con la familia, entonces Ajá. tenía un tiempo bastante libre Ajá. para trabajar esto y ahora estoy un poco ocupado con la familia y eso me no roba, pero me dedico más a aspectos de la familia y eso también mi cabeza se orienta un poco más hacia la familia y se aleja un poco de las cuestiones científicas. Eso me parece muy bueno, ¿eh? Eso me parece muy, muy sano, ¿no? Bueno, entonces, ahora me gustaría hacer un poco trazar tu trayectoria, digamos, Sí. intelectual. Porque tú empezaste con un trabajo sobre tipología textual, Sí, ¿cierto? sí. Cuéntanos cómo llegaste a aquello. ¿Era algo que se hacía en el departamento donde tú estabas estudiando? ¿Cómo llegaste a los estudios de tipología textual? Bueno, esto es una historia un poco más complicada. Estuve trabajando en Mannheim, o estudiando en Mannheim, y en Mannheim todavía está, el Instituto de la Lengua Alemana, un instituto no universitario. Y en este instituto hubo proyectos de investigación sobre alemán, entre otros el proyecto de una gramática, un léxico de valencias, de verbos alemanes. Nos dimos cuenta, trabajando como ayudantes estudiantiles en este proyecto, que la base de ese proyecto, el corpus, era deficiente. Y entonces, como estudiantes, hemos propuesto elaborar, o que hace falta, un corpus representativo de la lengua alemana. Y bueno, entonces el director de ese proyecto de Léxico de Valencias nos propuso hacer un proyecto de elaboración de un corpus representativo y para este proyecto hubo dos
digamos, dos subcampos, una tipología de los textos del alemán. Por un lado, al nivel formal y por el otro lado, al nivel comunicativo, de publicación, del aspecto social, etc. Y se me tocó a mí el aspecto formal, por eso tipología de textos. Y el otro colega hacía o debería hacer una tipología de las publicaciones, editoriales, revistas y todo, etc. En alemán en esa época había, digamos, una división, una aclaración terminológica, tipos de texto, más bien formal, y Textsorten, clases de textos, no hay traducción al español de esto, más bien el lado social. Bueno, a mí me tocó este de formal, aunque me hubiera gustado más bien el aspecto social. Y eso fue, y entonces yo aproveché a hacer de este proyecto una tipología de textos, en general más bien, para mi tesis de doctorado. Claro, que esta la hiciste en Mannheim. En Mannheim, aprovechado por mi profesor de francés. Ajá. Como tesis de doctorado. Perfecto. Aunque era general y no especialmente ni de francés, ni de español, ni de alemán tampoco. Vale, hacer brevemente porque me preocupa que el micrófono esté rozando en la camisa. Ahí yo creo que va a estar. No, bueno. Perfecto. Y entonces se produce un cambio importante en tu trayectoria cuando pasas a hacer la habilitación. Bueno, la habilitación era, digamos, mucho más después, ¿no? Es decir, porque antes, bueno, después del doctorado, que era, digamos, el contenido era más bien de lingüística general, o de lingüística del texto general, con algunas concesiones de textos a la romanística. Es decir, bueno, esto era necesario. Y después conseguí un puesto por el DAD de profesor de alemán en México. Es ahí donde empezó, digamos, el cambio esencial de mi vida. Bueno, no un cambio, sino más bien una... Bueno, nunca he olvidado esos aspectos de la lingüística textual, pero ahora con todos los aspectos sociolingüísticos en México. Y era más bien no una idea de un profesor alemán que me dio la idea de trabajar sobre México, al contrario, algunos me dijeron, eso no vale, no es bueno, aquí, con esto no puedes hacer carrera. Fue, digamos, la visión empírica de cada día. Si andas en la calle en México, yo siempre decía, si ando media hora tengo 6 proyectos posibles de investigación empírica. Bueno, y eso era esencialmente el aspecto indígena en la sociedad mexicana. ¿En qué años estuviste en México? En 76 hasta 78. Perfecto. Y después regresé... Cuéntanos un poco de esa experiencia mexicana, donde estabas anclado en alguna institución, sí, trabajando con algún grupo local. Sí. Bueno, y al inicio yo estaba de profesor de alemán en el CELE de la UNAM. Ese es una institución de enseñanza de lenguas para toda la UNAM. Cada estudiante de la UNAM conoce al CELE, eso es, creo, más conocido que otras instituciones. Allí estuve nada más como profesor de alemán, todavía trabajando sobre aspectos de aplicación de lingüística en texto a la enseñanza de la lengua. Después regresé a un puesto en la Universidad Libre de Berlín, y ahí en este momento se había formado un grupo de investigadores que se llamaba la Nueva Romania. Bueno,
La Nueva Romania es América Latina, parte de Asia, África y otras cosas. Bueno, entonces me preguntaron a mí si voy a participar en este grupo que se está estableciendo. Y ahí, bueno, mi experiencia, bueno, no en investigación, sino de empírica, y mi conocimiento de la lengua era trabajar sobre México. Y entonces ahí empezó el cambio y al mismo tiempo reinterpretación de aspectos de mi tesis inicial. Claro, porque ahí ya te empezaste a interesar por el mapeo, digamos, o la relación entre temas lingüísticos más formales y la construcción de identidades sociales, ¿verdad? Sí, es decir, lo que me interesó en ese aspecto era la política del lenguaje. Claro. Un libro que me había comprado en México, que tuvo mucha influencia sobre mí, era de Shirley Price Heath, de la colonia a la nación se llama, ¿no? Sí. Y eso era ya de política lingüística. Entonces, la visión directa, empírica, y este libro, esto fue tal vez el inicio de mis intereses a este aspecto. No era todavía de identidad, eso vino un poco después, pero se formó ya en esta fase de 3 años en la Universidad Libre y después conseguí otra vez un puesto en el CELE de la UNAM, 2 años, de 81 a 83. Y ahí se había formado en este CELE un departamento de lingüística aplicada y ahí había posibilidades, digamos, de no solamente enseñar la lengua alemana, sino había una maestría en lingüística aplicada que contenía aspectos de lingüística aplicada a la enseñanza, pero también glotopolítica, sociolingüística. Ajá. Y decías hace un momento que al regresar a Alemania con esta intención de reenmarcar un poco tu formación académica, que te encontraste con una cierta resistencia quizás, escepticismo. Háblanos un poco de cómo sentiste tú que en Alemania el estado de la romanística y la lingüística reaccionaban a estas ideas que tú querías desarrollar. Y a partir de ahí un poco, ¿cuál era el estado de la lingüística, de la sociolingüística y de la romanística en Alemania en aquel periodo, años 70, 80? Sí. Bueno, en esta época todavía la mayoría de los profesores catedráticos y colegas trabajaron, eso para ellos era el núcleo de la romanística, de la lingüística románica, digamos, aspectos históricos de la Edad Media. Tipo hacer doctorados o habilitaciones de tipo el pronombre personal en las lenguas románicas. Desde el inicio, desde el latín hacia hoy, en catalán, en español, en francés, etc. Eso era, digamos, la vía prometedora para tener después un puesto de profesor. Bueno, el mío era diferente. A mí me interesó el aspecto político, lingüístico, político, educación lingüística, educación indígena. Entonces yo proponía, no lo proponía, sino lo hacía. Porque de hecho mi puesto en la Freie Universität o en la Universidad Libre era un puesto de profesor de francés, es decir, de lingüística francesa. Pero en esa época hubo un auge en los intereses de la lingüística, de la hispanística en general en las universidades alemanas. Antes, romanística era esencialmente francés. Entonces empezó esto también en la Universidad Libre, sobre todo hasta en los años 80 tuvimos hasta casi 1000 estudiantes de hispanística. Nada más de hispanística.
un detalle cuando usted conoce José Moreno de Alba, hizo un viaje en Alemania y dice que a través de las universidades financiadas por el DAAD, él observó después, al regresar a México, hay más estudiantes hispanistas en la Universidad Libre de Berlín que en todo México. Bueno, para decir, digamos, Claro. Entonces no hubo profesores que sabían español, o no suficientes. Claro. Entonces me permitieron hacer un rumbo hacia integrarme, digamos, a los estudios hispánicos y no de franco-romanística. Claro. ¿Y cuáles eran en aquella época tus figuras de referencia? Los lingüistas o las lingüistas a quienes tú acudiste en busca de un marco conceptual, etcétera? Bueno, varias. Eso depende, digamos, de diferentes países. Digamos, de los alemanes, más bien pocos. Ya. Porque no, en esa época, francamente, no hubo lingüistas de literatura sí, pero lingüistas no se ocupaban de América Latina. No hubo. El único, había un proyecto en Augsburgo sobre los nuevos diccionarios de americanismos. Si no hubo interés en Alemania por Latinoamérica. La hispanística alemana en los años fines de 70, inicio hasta mediados de 80, era una hispanística española. Claro. Hasta un amigo mío me dijo, pues, tú trabajas ahora cosas de educación indígena y contacto de lengua y todo eso. Eso no tendrá éxito. Claro. Es decir, puede ser interesante, pero uno de los colegas me dice, eso no es lingüística. Educación Claro. lingüística, eso no es lingüística. El otro dice, no es prometedor. La romanística anda a otro lado, estudios históricos. Bueno, yo tomaba el peligro o el desafío y eso me interesa, el otro no me interesa. Claro. Entonces, yo pensaba que eso es más interesante, es algo nuevo para mí. Sí. Ese era para mí no era algo para tener carrera. Me interesó el asunto. Era más bien un asunto, es más bien como un escritor, ¿no? Que escribe una novela y no piensa si tendrá éxito, porque más bien es algo que le ocupa como pregunta. Es lo que tiene que hacer. O sea, que fuiste fiel a tus intereses. A mis intereses, sí. Y aún así fue posible, porque evidentemente hiciste una excelente carrera en Alemania. Cuéntanos un poco de la trayectoria, porque desde que obtuviste la habilitación hasta que ocupaste la cátedra de Bremen, sí, pasaste por otros puestos, entre ellos el Instituto Iberoamericano. Sí, Cuéntanos un poco de esa experiencia y en particular de la experiencia en el IAI, en el Instituto Iberoamericano, aquí en Berlín. Bueno, esto ha sido, digamos, una gran oportunidad, de hecho. Porque en las universidades alemanas, para tener un puesto de profesor significa deshacerse de tu universidad de procedencia. Porque es casi imposible tener acceso a puestos superiores en tu propia universidad. Siempre pasa por aplicaciones en otras universidades. Entonces, el único puesto posible en esa época para no alejarme de Berlín era el Instituto Iberoamericano. Es una institución independiente, ¿no? Y no tiene relación sino informal con la universidad o las universidades. Entonces, por casualidad o afortunadamente, yo tenía el ex colega de este puesto se había ido y buscaron otro. Eso no era un puesto de lingüística, sino
de director del departamento de investigación y publicaciones, etcétera, y era abierto. Como el anterior era un historiador, el anterior un antropólogo, y bueno, entonces yo competía con otros, con todos que se presentaron, politólogos, bueno, y obtuve yo el puesto. Entonces, claro, hubo la oportunidad de fomentar más la lingüística latinoamericana en este instituto como trabajo, pero también el instituto tenía bastante dinero para organizar coloquios y hacer las publicaciones. Más que cualquier profesor catedrático conocido en Alemania. Entonces, no he aprovechado solamente para la lingüística, sino para, en general, para otras áreas, ¿no? Hicimos sobre literatura, historia, congresos y todo eso. Y las publicaciones. Entonces, pero esto para mí personalmente era una muy buena oportunidad de conocer gente, investigadores, profesores de América Latina que vinieron a cada paso a visitar al instituto. Claro. Y de esa época sí resultaron más contactos más allá de los mexicanos que ya tenía de antes. Claro. Y eso entonces había una muy buena oportunidad. Pero el aspecto negativo, el lado administrativo era tan alto que yo siempre decía, yo estoy en la mejor biblioteca de Europa sobre los asuntos y no tengo tiempo. Bueno, además con el servicio de los bibliotecarios, es decir, que cuando yo decía, quiero este libro, me lo llevaron a mi oficina, pero no tenía yo el trabajo de investigar. Es decir, lo que podía hacer era también en mi fin de semana, en las noches, etc. Claro. Pero era una época muy fructífera. Claro, sí. Claro. ¿Y cuál es, a partir de aquella experiencia que tú tuviste como director de investigación y publicaciones en el Ibero, y bueno, su desarrollo posterior, cómo percibes tú el rol del Instituto Iberoamericano como, no sé si mediador o como agente de conexión entre Alemania y América Latina? Bueno, sí, es más bien mediador. Es una institución creada para, bueno, en los años 20 del siglo pasado, para fomentar las relaciones políticas y culturales con América Latina. Y este aspecto de sus metas sigue hasta hoy. Es lo esencial. Hay que saber también que la investigación en el instituto no ha sido muy fuerte. Hubo un departamento de investigación, pero esto significaba organizar eventos, invitar a especialistas y después publicar. Es decir, en el mismo instituto la investigación ha sido menos de lo posible, pero de todos modos no hubo un programa especial, sino hubo en mi época una de historia del arte, un historiador, yo como lingüista, otro antropólogo y el director, un agrónomo también, y el director que era profesor de literatura. Sí. ¿Y esa relación, Klaus, entre el Instituto Iberoamericano y América Latina, dirías que ha sido siempre y es unidireccional o bidireccional? Me explico. Tú nos contabas hace unos minutos la importancia que para ti tuvo estar en México. Es decir, como tu propio desarrollo profesional e intelectual se nutrió
de esa estancia en México, de la experiencia vital, más lecturas, es decir, ese contacto con América Latina fue nutritivo para ti. Pero, como sabrás, con frecuencia hay la percepción que hay, ¿no?, de instituciones europeas es que se sitúan en el centro de la producción intelectual y que desde aquí se exportan formas de hacer, formas de pensar. Sí. ¿Cómo ves tú un poco el rol del Instituto Iberoamericano? ¿Ha sido verdaderamente una relación bidireccional? Es decir, ¿ha funcionado el instituto como una institución que trata de que la intelectualidad alemana, los latinoamericanistas y las latinoamericanistas alemanas se nutran del conocimiento que se produce en América Latina? ¿O más bien un distribuidor de capital simbólico valioso europeo? Yo creo que eso es diferente. Hay de estos y de otros. Yeah. El Instituto Iberoamericano creo que no ha tenido una influencia en América Latina. No. Hoy tal vez más. Desde que yo me había ido, ha evolucionado otros directores. También ahora es en la capital. Antes ha tenido influencias en América Latina, pero más bien nefastas en la fase del Tercer Reich de los nacionalsocialistas. Entonces hubo relaciones con gente de Argentina como dictadores, después dictadores. Bueno, pero el instituto, por los congresos o por los coloquios que ha organizado, sí ha podido relacionar profesores o intelectuales alemanes con latinoamericanos, porque nosotros sí pudimos invitar a los intelectuales latinoamericanos, lo que normalmente en las universidades era muy difícil por falta de dinero, ¿no? Un viaje de América Latina cuesta demasiado. En ese sentido ha podido reunir intelectuales, profesores universitarios de ambos lados. Pero las ideas esenciales, yo creo, intelectuales y profesionales referente a Latinoamérica, se hace en las universidades, no en el Instituto Iberoamericano. Es decir, no tiene, el grupo de investigadores era, digamos, 5, claro. ¿no? Y ningún programa común, claro. Sino, entonces, y muy ocupado para las publicaciones, ayudas para otros, ¿no? Entonces la influencia dependía del profesor. Como era uno muy conocido ya en épocas de los años 40, Lehmann o después Kutscher, eran antropólogos, claro. Que tenían una influencia también en América Latina. Hasta hoy vienen de América Latina para trabajar con los materiales que están en ese instituto, legados de profesores universitarios. Sí, sigue siendo un programa sí, muy interesante muy de investigadores que se financian en verano. Y ahora querría preguntarte por el efecto profesional de tu relación con un tocayo tuyo, con otro Klaus, con Klaus Vervoort. Ah, sí. Cuéntanos de tu relación con Klaus Vervoort y del resultado profesional de esa relación. Bueno, eso se produjo en la época cuando yo era en el Instituto Iberoamericano. La editorial Vervoort, que se creó, yo creo, más o menos en 75 o algo así, había creado una revista que se llamaba Iberoamericana, el mismo nombre que la editorial después en su sede en Madrid. En el Instituto Iberoamericano hubo una revista Iberoamerikanisches Archiv y otra indiana, de antropología. Lo de Iberoamerikanisches Archiv era más bien de historia y política.
la política de publicaciones del Iberoamericano, del Instituto Iberoamericano, en esta época no era muy consistente. Un poco favoritismo, publicar un libro de un amigo, bueno, cosas así. Cuando yo era el jefe, el responsable del área de publicaciones, yo proponía al director que cambiáramos de la editorial, que se con sede en Berlín, a la editorial Verführt, que era mucho más presente en el mundo. Él iba a congresos a exponer los libros, mientras que la editorial antigua era, digamos, los libros, 1000 ejemplares, se vendían 50 y los otros 900 se guardaban en lugar de la biblioteca. Bueno, yo tenía muchos problemas con esto. El subdirector de biblioteca era en contra de eso. Muchos problemas, pero finalmente logré que se hiciera este cambio a la editorial Verführt y al mismo tiempo tratamos de hacer, el Instituto Iberoamericano propuso que la revista iberoamericana de la editorial se integrara al Instituto Iberoamericano con ayuda financiera. Y de ahí se produjo, digamos, esta colaboración en la revista y yo formaba parte entonces del consejo editorial de esa revista y lo mismo la serie de libros Biblioteca Iberoamericana también se trasladó a la editorial Verführt. En esa época Verführt era más bien orientado como editor para literatura. Bueno, yo era como lingüista en la editorial, no como en la editorial, sino en la serie de libros y en la revista, era más bien un estorbo, porque no le gustó demasiado. Finalmente yo quería publicar mi tesis que se había en esta biblioteca iberoamericana. La tesis de habilitación. No le gustó demasiado, pero conseguí los fondos de la Deutsche Forschungsgemeinschaft para pagar, entonces lo aceptó. Que quería imprimir solamente pocos ejemplares, porque dice, eso no se vende. Bueno, lo publicó y finalmente resultó diferente. La historia era mucho más favorable a la lingüística y hoy en día la lingüística en la editorial Verführt tiene su posición asegurada y bueno, los de literatura siempre avanzan en número, pero no sé si también en calidad. ¿Tú participaste de la creación de la serie Lengua y Sociedad? No, era mi idea. Claro. Mi idea. También después, la Lengua y Sociedad, eso era mi idea. Ahí me publicaste sí. La Lengua Patria Común. Eso es. Y también la revista Really, esto era más bien porque el nuevo director del Instituto Iberoamericano también era más bien un enemigo de la lingüística. Esa gente era politólogo y dice, la lingüística se cuentan letras y nada más, ¿no? Sí. Esa gente que conocí un poquito de la lingüística de los años 70. Efectivamente. Bueno, entonces él estaba en contra. Entonces, Verführt me propuso a mí de crear una revista de lingüística iberoamericana. ¿Y eso es Really? Y eso era Really. Entonces lo he hecho con mi colega de la ex-RDA, Matthias Perl. Fuimos, digamos, los iniciadores. Bueno, iniciador era, si quieres, el mismo editor, Verführt. Pero, digamos, los responsables académicos, nosotros dos. Perfecto.
puesto que el nuevo director del Instituto Iberoamericano no le gustó la lingüística, entonces ha hecho RILI, pero aparte. Esto era un proyecto de la editorial, sin financiación del Instituto Iberoamericano. Eso fue, no sé, unos años después, pero 3 o 4 años después, cuando se daban cuenta del éxito de la revista. Entonces Verführt logró otra vez de conseguir una participación en los aspectos financieros de la revista por parte del instituto. Bueno, y nuestra idea era, de hecho, una revista dedicada especialmente a asuntos de lingüística, sociolingüística, contacto, lenguas criollas de América Latina. Brasil también, sí. Y no solamente no solamente Hispanoamérica. También España, pero el enfoque especial, por ejemplo, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana y no ibérica o algo así. Entonces, especialmente eso, porque eso faltó. Claro. Todas las revistas en Alemania, de romanística o de hispanística, eran orientadas hacia España. Claro. A veces un articulito sobre América Latina. Claro. ¿Y cómo describirías tú la relación entre el hispanismo y el latinoamericanismo alemanes y el hispanismo español? La filología sí. Hispánica y los modelos de análisis que han predominado en España. ¿Cómo describirías tú la relación entre el hispanismo español y la hispanística sí. Alemana y el rol que puede haber jugado en el desarrollo del latinoamericanismo alemán? Sí. Bueno, al inicio era casi igual. Es decir, el hispanismo español y el hispanismo alemán hasta los años 70, 80, era casi igual. O sea, todas las ideas, no todas, eso es exagerado, pero la ideología científica general del hispanismo alemán era igual que lo de España. Después, con la apertura, hoy en día, yo creo que el hispanismo alemán es más abierto, porque digamos, no tiene esa historia propia como el hispanismo español, ¿no? Aquí lo vemos un poco más como un poco desde afuera, ¿no? Un poco más o menos concernado por nuestra propia historia, ¿no? Sí. Por eso es un poco más abierto, es decir, actualmente los hispanistas alemanes, sobre todo en lingüística, están muy abiertos. Si viene una idea, algún joven, sí me interesa y lo hace. Cosas que, no sé, hace como unos 10 años casi imposibles, este tema del español amerindio, español indígena. Sí. Que todos dicen, ¿qué es esto? ¿No? Eso es pasajero y no vale la pena. Sí. Que hoy en día hay tesis sobre esto en Alemania. Sí, sí. ¿No? ¿Y crees, si me permites... Y en España no. Claro. En México y en Bolivia también, pero en España no. Entiendo, pero si me permites hacer un poco de abogado del diablo, ¿no crees que todavía hoy, dentro de la sociolingüística que estudia España y América Latina, en Alemania, hay jerarquías que sitúan las perspectivas formales en un lugar de mayor prestigio que las perspectivas sociológicas y políticas? ¿No crees que el funcionamiento de las cátedras y de las organizaciones profesionales sigue primando y prestigiando lo formal, o estoy equivocado? Sí. Es muy difícil. Es decir, hubo esta influencia de, como dices, más bien formal y histórico, pero, como decía, si quiero, mis discípulos, o sí, más bien discípulas,
que siguen en mi manera de trabajar, todas ahora tienen puestos de catedráticos o catedráticas. Laura Morgenthaler, Eva Guggenberger, Martina Schrader-Knifke, también Bettina Kluge. Eso significa que por lo menos el poder de los ancianos no es tanto para evitar que en universidades, eso es verdad, a veces un poco periféricas, tengan éxito para tener puestos. Por ejemplo, periféricas en el sentido, Laura Morgenthaler tuvo su primer puesto en la nueva Universidad de Flensburgo. Martina Schrader-Knifke. Pero ahora está en Bochum. Ahora sí, pero ahora ha logrado, digamos, en una universidad, digamos, de prestigio, claro, o de antiguo prestigio. Sí. Entonces, sí. Martina Schrader-Knifke está en la Universidad de Maguncia, de prestigio, pero en esta parte de traductores. Y Bettina Kluge está en Hildesheim, muy cerca de Hannover, y también en un puesto ya no de hispanística, sino más bien, digamos, de una lingüística intercultural. Claro. Efectivamente, o sea que parece que se han abierto grietas, pero persisten esas jerarquías. Sí. Bueno, otra cosa es mi puesto. Es decir, cuando yo me había presentado en varias universidades y finalmente me acogieron de Bremen, y Bremen era una universidad especial, que se llamó una universidad un poco rebelde o disidente. Toda la universidad, no solamente la hispanística, sino toda la universidad, tenían los historiadores rebeldes o disidentes del mainstream y los filósofos también entonces. Y ahí logré que me habían aceptado como profesor. Claro, o sea que incluso tú entraste en a través de una suerte de lugar periférico, digamos. Bueno, periférico en sentido ideológico, sentido, ¿no? Claro, exacto. ¿Y qué tal fue a lo largo de tu carrera, o es, tu relación con las asociaciones profesionales? Es decir, en Alemania existe una asociación de romanística, que precisamente se celebra el congreso de este año en un par de días en Kassel. La de hispanística, que este año fue en Berlín, y ya fuera de Alemania la AIH, la Asociación Internacional de Hispanistas, y ALFAL, ¿no? La Asociación de Lingüística y Filología de América Latina. ¿Cómo fue tu relación con estas instituciones? ¿Desempeñaste papeles de liderazgo en ellas? ¿Participaste? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, primero yo me considero, hay que saber en la historia de estas instituciones, o más bien asociaciones. En Alemania hubo ¿se dice schisma? Un schisma. Es decir, hubo primero la Asociación de Romanística, que hablaba todo, y en los años, esto fue después del golpe de Chile, hubo un problema de apoyo al gobierno de la Unidad Popular, más bien de los romanistas, y algunos hispanistas dentro de la romanística no estaban en favor de esta posición política. O decían que eso es una asociación científica y no política. Bueno, se hizo una ruptura y se segregaron y se formó una asociación de hispanística. Esta era más bien, digamos, hoy en día conservador y apolítica. Así que yo, como más bien, me siento más bien progresivo, crítico, esta asociación no me interesó, sino la romanística. Fue en los años 90 ya que la Asociación de Hispanistas Alemanes se abrió un poco y ha permitido otro tipo de temas en sus congresos.
aprovechando un poco del ingreso de los hispanistas de la ex-RDA, que eran mucho más hispanistas y digamos, de otras ideologías también. Y se querían integrar a esa asociación, entonces ellos tuvieron un papel de cambio en esta asociación. Entonces yo también me integré, también un amigo profesor de Hamburgo, Maya Mineman, también dice que hay que terminar con este schisma. Tenemos que integrarnos a esto y cambiarlo, esta asociación desde adentro. Y así me integró también a la Asociación de Hispanistas Alemanes y finalmente durante los años hubo un puesto de vocal y después de vicepresidente durante 2 y la organización de un congreso de la Asociación de Hispanistas en 2005 en Bremen. Y la AIH, francamente, no tengo ninguna relación porque no tiene lingüística, o es muy reciente. En el pasado la hispanística era, digamos, de literatura. Y no por eso nunca, alguna vez ha estado aquí en Berlín y para mí no era interesante. ¿Y con Alfal? Alfal sí, claro, porque Alfal es mi campo. Claro. Eso es, digamos, existió antes de mí, pero eso era la asociación predilecta de mis intereses. Y claro. de Alfal también he sido, digamos, ¿cómo se llama? Delegado regional. Claro. Alfal, en de tu Alemania. percepción, siempre ha sido una asociación más gestionada desde América Latina que desde Europa, ¿verdad? Sí. Hubo intentos. Ajá. Hubo intentos, pero me recuerdo digamos, algunos rechazos de las lingüistas venezolanas que decían, bueno, eso es una asociación latinoamericana y no de España, porque hubo en esos años, no me recuerdo muy bien, fines de los 90 creo, que algunos lingüistas españoles querían integrarse en la presidencia de esta asociación. Y se percibió como un intento por controlar desde España. Sí, bueno, yo no conozco toda la discusión, pero yo conozco esta visión de las colegas venezolanas en esta época de hacer hay que frenar esto. Bueno, la asociación en sí misma es conocida, ¿no? Es abierta. Todo, ¿no? Es decir, es una no dogmática, hay los programas antiguos, digamos, de la escuela de Lope Plant, norma culta, cosas así, pero está muy abierta en todo tipo de cuestiones de lingüística América Latina, ¿no? Sí. Mira, esto que me contabas de la Asociación Alemana de Hispanistas y de la de romanistas y del cisma que se produjo, me trasladó a la política y me di cuenta de que tus años de formación universitaria coincidieron con el 68, ¿verdad? Sí. No sé si ingresaste en el 68, no, estabas en la universidad en ese periodo. En abril de 68. Exactamente, es decir, poquito antes de mayo del 68. ¿Cuál es tu recuerdo de aquel periodo y qué impacto puede haber tenido o no en tu propio desarrollo intelectual, político? Bueno, esencial. Si quieres, soy un lingüista 60 y 80. 68. Es decir, hay una constante en todo mis campos de trabajo, que era el aspecto crítico. Esto, no ayudar a cualquier corriente mainstream, siempre un aspecto crítico. Y eso viene de, no mi formación, sino esto era en el aire de 68, de la época de los movimientos estudiantiles
tanto Alemania, Francia, Estados Unidos, no, en esa época menos, en España no, pero México también no. Claro. O sea que cuando tú estudiabas tu carrera como estudiante de grado, la licenciatura, había un clima político que estimulaba el espíritu crítico. Eso es. Ya. Y entonces no para todos, ¿no? Pero para mí sí. En tu caso, efectivamente. Entonces tu manera de, sí. de ir desarrollando un interés por el lenguaje y sus problemas estaba muy influida por ese clima de opinión. Sí. Por eso yo traté en mis estudios ya no de seguir el programa establecido. Bueno, algunas cosas eran obligatorias, pero yo logré que eso era en esta época también crítico, digamos, de la antigua escuela de la lingüística de los gramáticos jóvenes, del francés viejo, bueno, antiguo, del español antiguo. En esta época eso era Chomsky. Claro. Chomsky era, frente a esas tendencias, bueno, esas corrientes anteriores, era un disidente, un crítico. Entonces, yo había luchado para que se me reconocieran mis propios trabajos dentro de esa rama chomskiana o lingüística formal. Ah, interesante. O sea que tú tuviste un momento generativista chomskiano. Eso es. Que tenía una impronta rebelde, digamos. Bueno, para mí Chomsky era el responsable, para mí, de ya no orientarme hacia la literatura dentro de la romanística, sino la lingüística. Yeah. Me gustó el formalismo, me gustó su acercamiento, me ayudó. Esto era para mí ciencia. Claro. Hoy en día pienso que es más bien un error, pero en aquella época para mí era esencial. Muy interesante, como el efecto de Chomsky en los años 60 y 70 es completamente distinto al que tiene en la actualidad. Eso es. Dentro de las tensiones internas de la lingüística. No, y en Mannheim hubo un profesor del Instituto de la Lengua Alemana, un germanista, que ofreció un seminario, no de romanística, sino de germanística, ¿cómo se llama? Estructura profunda y transformaciones. Claro. Y yo iba allá. El modelo de aquellos años. Y yo iba leyendo los aspects de Chomsky en mis vacaciones, sin ninguna introducción, sino tal cual. Y eso sí me gustó, ¿no? Y este profesor era no un generativista, pero este seminario era sobre el generativismo. Y su manera de acercarse a las preguntas lingüísticas era esencial para mí. No era enseñanza y aprendizaje por el alumno, sino crítico. Discutimos durante un semestre, discutimos aspectos lingüísticos. Sí, el debate, que es parte el debate, y eso para mí era esencial. Sí. Bueno, me quedo con esta imagen maravillosa de Klaus Zimmermann leyendo en la playa Aspects of the Theory of Syntax. No, creo no era la playa, pero en las vacaciones de verano, sí. Muy bien, entonces saltemos, ya que hemos entrado en tu periodo formativo y la influencia del 68, del espíritu crítico y de la política en la manera de abordar el conocimiento y los problemas lingüísticos, pues querría hablar un poco contigo de la glotopolítica. Esta entrevista es para el Anuario de Glotopolítica, que es de reciente fundación. Llevamos por ahora 2 números publicados y esta entrevista es para el tercero. Se han organizado una serie de congresos latinoamericanos de glotopolítica. El primero fue en Chile, el segundo fue en Bogotá, el tercero fue en Hannover y el cuarto acaba de ser hace pocas semanas, 2 o 3 semanas, en Sao Paulo, en Brasil. Y tú participaste como conferenciante en el de 2017, que fue aquí en Alemania, en Hannover. Entonces, tengo curiosidad por saber cuál es tu percepción de este fenómeno que se está dando, ¿no? De la aparición de una perspectiva glotopolítica,
digamos, de la aparición contemporánea, porque no es Sí, algo nuevo, sí. ¿no? Pero sí que hay, digamos, un resurgir de la palabra glotopolítica, de ciertas aproximaciones al lenguaje que están implícitas en esa asociación con ese término. ¿Cuál es tu percepción en general de esta tendencia? Bueno, para mí lo veo como un avance importante. Lo que veo, bueno, ¿cómo decir? Es un poco algo que he hecho yo, pero no había la concepción, bueno, no tenía yo la concepción teórica de lo que se entiende hoy por glotopolítica. Es decir, hay dos ramas, la política del lenguaje y la otra crítica de la política del lenguaje o otros aspectos históricos que forman parte de del desarrollo político de las lenguas. De reunirlo, es decir, como tanto para mí como una posibilidad o una necesidad de influir como lingüistas en la política del lenguaje, en mi caso de México, pero podría ser de otro país, y la otra de analizar la historia de la lengua a partir del enfoque político, lo mismo que lo que he hecho de lingüística misionera, también era, digamos, los aspectos políticos de esta parte de la historia lingüística. Bueno, una colega en Madrid alguna vez me dijo, para ti todo es político. Era en la lingüística misionera, ¿no? Claro. Y no son la gramática, eso. Bueno. Entonces, así el concepto de glotopolítica que reúne que esas tendencias no separadas anteriormente, pero tal vez tratadas de gente que lo veían más bien como campos aparte, a veces también por especialización personal, porque uno no puede hacer todo. Yo pienso que esta reunión de aspectos es positivo. La organización de congresos específicos es positivo en general, porque eso era, yo veo aquí un paralelismo con lo que he hecho en la Asociación de Hispanistas Alemanes. Es decir, antes en los congresos de romanistas, los aspectos hispánicos eran una sección, claro, una mesa. Sí. En los hispanistas, todos eran sobre español, América Latina, España, etc. Sí. Y lo mismo se ve ahora en congresos de glotopolítica como esto de Hannover, digamos, una multitud de personas, sobre todo alemanas además, que trabajan estos temas, ¿no? Estos normalmente están un poco perdidos en sus campos, cada uno como una pequeña excepción. Ahora se reúne todo esto y se puede formar, digamos, una intensificación de estas cuestiones adentro de congresos. No es una asociación, pero digamos de la revista y de congresos. Veo un problema, es que una posible segregación. Es decir, que esos temas, entonces los investigadores ya no van a los congresos generales, sino se quedan en los congresos especializados. Y entonces se pierde influencia en el desarrollo de la ciencia romanística o hispanística. Es un peligro, no digo que que no se puede contractuar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Añadiría que a veces la no presencia, la ausencia de personas que trabajan o trabajamos desde una perspectiva glotopolítica en congresos generales no es voluntaria, sí, sino que responde a que se nos han rechazado las propuestas de sección por razones muy similares a las que tú has relatado en relación con tu propio trabajo. Sí. Eso no es lingüística o ya no nos queda más espacio, y luego uno ve las secciones que se aprobaron, claro, tienen que ver con fonología y fonética del español de algún lugar, que son, por supuesto,
abordajes legítimos sí, sí. y que no se puede hacer, no todo el mundo puede hacer todo, pero efectivamente Sí. tienes toda la razón, el peligro de la fragmentación y del aislamiento está siempre ahí cuando se crea una perspectiva y se la dota de una cierta identidad. ¿Y cómo ves tú este desarrollo? Y esta ya es una pregunta de carácter mucho más general, ¿no? Y hecha a un catedrático que tiene toda una historia de vida universitaria en Alemania, pero también en contacto con muchos países. En el estado en el que se encuentra la universidad como institución en la actualidad. Yo, que trabajo en Estados Unidos, que he hecho mi carrera allá, percibo una transformación radical de la relación entre la universidad como institución y la sociedad norteamericana. Una serie de cambios que están transformando la identidad de esa institución y por lo tanto lo que se puede hacer dentro de la misma. ¿Cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo en Alemania con la universidad? ¿Tienes alguna percepción de peligro, alguna inquietud? Bueno, es muy diferente, digamos, de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Me imagino que te refieres a influencias de corte de presupuestos, a investigaciones críticas precisamente por esta persona que ocupa la presidencia. Efectivamente. En general hay una transformación de la universidad en Estados Unidos hacia un modelo que sigue la imagen de la empresa privada. Sí. Bueno, eso es diferente en Alemania. La universidad de Alemania, el cambio más profundo que ha vivido era el sistema de estudios que se llama con el proceso de Bolonia. Es decir, no los estudios más bien abiertos, libres, un profesor libre y programas no poco estructurados, hasta a programas de estudios muy estructurados, sin salida, que son más bien los sistemas de estudios como en España o en Francia. Y en Alemania siempre hubo, digamos, una más libertad del profesor. Por ejemplo, mi carrera era impensable con este tipo de estudios que actualmente están en las universidades alemanas. Imposible, porque yo no hubiera podido ocuparme de Chomsky en aquella época y así cosas diferentes, como después también de sociolingüística, que no era anclada en esa época en las universidades alemanas. Eso era posible bajo el sistema de los estudios, por lo menos en filología, bastante abiertos. Por eso yo veo el peligro más fuerte en Alemania, el cambio de sistema de estudios. Yo creo que fomento de investigación, yo creo que eso sigue como antes, es bastante libre y siempre hay influencias, ¿no? Siempre hay evaluadores y si entienden tal programa, si entienden la dimensión, el impacto, eso también es un problema personal, ¿no? Pero eso siempre ha existido. Pero de eso yo no veo actualmente un gran problema. Yo creo que la universidad alemana, aparte del sistema de estudios, es un sistema bien. No entiendo, no tengo una opinión muy decisiva sobre el proceso actual de crear o de nombrar universidades como universidades de excelencia, universidades de élite. Bueno, eso da mucho más dinero a estas universidades y quita a las otras. Entonces, el peligro que veo yo que se crean universidades, digamos, de segunda... Bueno, esa es la meta, es el objetivo. De universidades de clases diferentes, de
prestigio diferente. Mientras que antes las universidades alemanas eran en todas las materias abiertas, es decir, hubo, por ejemplo, una sección de medicina en Marburgo muy buena y la lingüística tal vez menos buena, pero la lingüística muy fuerte en Frankfurt o así. Es decir, hubo una equidad de posibilidades y no una universidad que tenía en todos sus departamentos de excelencia. Bueno, en la primera declaración de universidades de excelencia, Bremen era adentro de esas universidades de excelencia. Es un gran éxito del rector de la época, porque antes la Universidad de Bremen era de periferia y, digamos, de mala fama, etc. Entonces ayudó esto sí a la Universidad de Bremen, pero 6 años después de terminar el primer programa de excelencia, ya no tuvieron la capacidad de adherir a esa clase de universidades, porque les faltó dinero. Y además, adentro de la universidad hubo otras diferencias. Es decir, la mayoría del dinero iba a los departamentos excelentes, entre comillas, ¿no? Y los otros no. Así es. Sí. Eso era el gran problema. Es decir, es una redistribución de los recursos de financiamiento. Entonces, bueno, algunos piensan que para competir con las universidades de Estados Unidos de excelencia como Harvard y Princeton y Berkeley, pero la gente normalmente no sabe que el presupuesto de la Universidad de Harvard creo que es más grande que el de todas las universidades de Alemania. Seguro que sí, no me consta. Bueno, pues muchísimas gracias, Klaus. ¿Hay algo que quieras añadir, alguna idea que a lo mejor se te quedó en el tintero y quisieras compartir con nosotros? Bueno, importante para mí es que yo quiero agregar eso, que mi influencia en mi trayectoria profesional han sido más bien científicos mexicanos, o tenían un papel muy importante. Claro, yo leía los sociolingüistas norteamericanos, alemanes, también de política lingüística alemanes o de Francia, etc. Pero siempre hubo para mí una influencia que se combinaba con mi aspecto crítico de los mexicanos. Por ejemplo, sociólogos como Rodolfo Stavenhagen, sociólogos como Pablo González Casanova. En mi época de los 70, de la teoría de la dependencia económica. Colegas no muy conocidos, o en aquella época, jóvenes como yo, como Rainer Hamel, Héctor Muñoz, José Antonio Flores Falfán, etcétera, que tuvieron un impacto muy fuerte en mí. Y el otro era mi colega Luis Fernando Lara, sí, que de hecho lo clasifican siempre como lexicógrafo. Pero lo que hace él es una glotopolítica lexicográfica. Sí, exactamente. Si uno quiere decir política lingüística lexicográfica. Porque lo que hace él también viene algo de un espíritu decolonialista, si uno quiere. Él fue plenarista en el segundo Congreso Latinoamericano de Glotopolítica. Bueno, sí, Bogotá, sí. Exactamente. No, entonces él tuvo un impacto de influencia muy fuerte en mí. Bueno, nos hicimos amigos y yo al inicio como alemán, como hispanista alemán, con la ideología de la hispanística, digamos, lexicográfica, yo también pensaba, claro, hay un diccionario en España, y entonces hacemos diccionarios diferenciales en América Latina. Y fue gracias a él, de su
concepción de diccionario integral, que eso me abrió todo un campo de visión sobre la lengua española en América Latina. Antes mi visión era más bien la relación entre lenguas indígenas con el español, lenguas en contacto, ¿no? Sí. Y eso me abrió de nuevo, digamos, adentrarme más bien a problemas no esenciales, sí, problemas más bien en el aspecto conservador de la lengua del hispanismo, ¿no? En efecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Klaus. Ha sido un verdadero placer. Aprendí muchísimo y estoy seguro de que nuestras lectoras y lectores, así como los que vean el vídeo en línea, aprenderán muchísimo también. Gracias por todo tu trabajo a lo largo de toda tu carrera, por tu labor y por tu labor también formando gente extraordinaria, porque tus alumnas están realmente hoy día en la vanguardia y están trabajando muy intensamente con nosotros en la glotopolítica. Así que muchísimas gracias. De nada, me gustó a mí y me siento bien el honor que me hiciste de hacer esta entrevista. Fantástico.